La propiedad es un derecho humano. Entonces ellos agarran, la mujer sube y ellos se meten, y ellos salen. Mira que ya la reja, mire, ya la abrió y ya se metió. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Pero me llama la policía. ¿Quién es cristiano? Cristiano, no. Porque yo lo he visto en la iglesia, ay, tan bello, el orando. Dios mío. Ay, Dios. Hermano. Pero yo no invito a nadie, no ofendo a nadie. No, bueno, robar es bueno entonces. Yo no le digo mierda a otro. Agarrar lo ajeno es bueno entonces. ¿Sabes qué, hermano? Yo me la paso en la iglesia. Yo soy más cristiana que usted. Y yo no me la paso metido en la iglesia. Sí, cómo no. No me la paso metiendo, no tengo que estar asistiendo a la iglesia. Ya ese para golpe hacer lo de que pecho para que creer de que sí soy. Carajo. Está bien. Está bien. Eso no es asunto de Por lo iglesia, menos esta man. gente no está robando, mi pana, por lo menos ellos no están robando, se toman sus cosas. ¿Quién está robando? No, ¿esto qué? Ajá, huevona. Ay, Viene con ¿Cómo que llave puede y decir abre. El dueño viene con llave y abre. Ignora, déjalo que se desgasten hablando. Ellos hablan palabras de odio. Ay, sí, cuidado, usted habla desde el corazón. Generalmente si tú agarras a cualquier persona en la calle y le preguntas qué es la propiedad privada, la gente quizás lo último que te pueda decir es que es un derecho humano. Hay que ampliarlo, no puede ser así. No, ¿dónde más llegar? Una cizalla. ¿Te la que te la mando a buscar? Y la tenemos. Bueno, oiga, el caso es que esto no es suyo. Tengas un día o dos. No es Que te busquen, que te vaya a buscar. No, a buscar las mejores casas de la zona. La propiedad privada es importante porque da garantías jurídicas, da garantías personales a inversionistas, da garantías a quienes viven en Venezuela, da garantía al libre comercio. Pues hoy le dedicamos este programa especial a la ley de tierra, y más allá de la ley de tierra, que es apenas un instrumento, a los campesinos de Venezuela. En materia de derechos de propiedad, quizás la primera ley que vulnera el derecho de propiedad de todos los venezolanos es la ley de tierras, en el 2001, a partir de la cual tú podrías decir perfectamente que es el primer golpe importante que se le da a la actividad productiva venezolana, porque todos los productores del campo tuvieron que correr a los registros a buscar y a demostrar que sí eran propietarios. Tenemos una medida cautelar, aquí está para cada uno de los artículos, y la decisión. Ahora, que no se lo he hecho aquí en 23 años. Esa es la decisión. Primero, que llaman ustedes alimentos. iniciar el procedimiento de Es lo que llaman rescate. alimentos. Que yo sepa que he ganado y yo tengo. Ciudadano, esto no va a ser un debate, se está justificando un acto público, legítimamente asumido por el Estado venezolano. Aquí está la prueba pública, yo soy el gobernador, garantizo aquí el orden. Esto no es un debate, yo le pido por favor una conducta cívica, el funcionario le va a entregar el documento y luego la fuerza pública se hace cargo de Es difícil, gobernador, pero nosotros somos ciudadanos que tenemos Ustedes derecho a pidieron informar. que ya se les leyera el documento, se les está leyendo. Yo pido un mínimo de comportamiento. No, que nosotros no estamos Vamos a aceptar situaciones diferentes. Nosotros no estamos planteando Entonces vamos a ninguna actuar de situación, acuerdo con la norma señor. constitucional que nos permite tomar posesión de esta tierra, que es del Estado venezolano. Pero también a Del los Estado ciudadanos se nos permite ¿Usted está en preguntar. desacuerdo de recurrir a los No, tribunales? estamos preguntando. Es como esa máxima del derecho que dice que tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y aquí era, demuéstrame que eres propietario para yo saber que tú eres propietario. Si los registros están en manos del Estado, porque el propietario tiene que correr a buscar por todos los rincones y los confines. O sea, hubo gente que se encontró, por ejemplo, que el registro de su estado había sido quemado, o el registro de su estado prácticamente, porque además se les exigía a la gente buscar el desprendimiento de la nación, esto es decir, hasta la independencia, para demostrar que tú eras propietario. Entonces, nosotros decimos que esa política sistemática de ataque en contra del derecho de propiedad arranca desde el año 2001 y después tú ves cómo del campo pasan a las empresas, como de las empresas pasan a las ciudades. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese era un teatro antiguo, ¿no era?
Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está hablando. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde. A mí el 9 de septiembre, domingo, mi cumpleaños, me avisan, o sea, miren, que están cambiando los cilindros de sala de fiestas, que están, unos vecinos llaman, o sea, miren, que están cambiando a las 4 de la tarde. Pero usted no diga nada que yo la llamé, usted no diga nada que yo la llamé. La oscuridad llegó a Venezuela desde el momento en que se implantó la corrupción. Ahí tiene la corrupción de par en par, eso es corrupción, quitarle algo a alguien que se ha ganado con su esfuerzo. Los mismos residentes, vamos a llamarlo así, ocupantes, no me gustan las palabras que se han usado todos estos años, las personas inquilinas nuestras, las personas residentes, cuando a mí me expropian, toman el control del edificio. ¿Qué significa eso que yo decía en la fiscalía? Que yo voy a mi edificio y ya no puedo con mi llave entrar, me cambiaron los cilindros. La propiedad está consagrada en la Constitución, en el artículo 115 y además en la Declaración de los Derechos del Hombre y al mismo tiempo también tiene como una sombra que está marcada por el tema ideológico, dependiendo en qué espectro tú te ubiques, si más a la izquierda o más a la derecha podrás decir algunas cosas o podrás callar algunas otras tantas. 2 meses antes se empieza a correr por el edificio. Que viene, te empiezan a meter ese miedo. Acuérdense que en aquella época, en el año 2007, el colectivo de Lina Ron, que domina toda esa zona, era fuerte. Y nosotros, nuestro edificio colindaba con el Luis Fernando, que había sido invadido. Ese se fue invadido, pues lo tenían desocupado, que lo estaban habilitando para hacer un hotel, colindaba pegadito de nuestro. Ahí se metieron 20 familias. Pero en aquel momento el colectivo funcionaba muy fuerte. Era un colectivo de Lina Ron y Lina Ron tenía un peso muy grande en toda aquella zona. Estamos en un país donde no hay reinstitucionalización, no hay respeto a la norma constitucional, respeto a la Constitución, respeto a ese derecho que tenemos a la propiedad privada. Entonces 2 semanas antes sí voy al edificio porque yo estaba intentando desalojar al señor que fue luego el cacique, el que se adueñó, el que llevó la dirección de todo el control ese con los colectivos, el inquilino que se le iba a desalojar, un señor colombiano, porque nunca pagó, porque bueno, no era, y había ganado yo todas las sentencias de ese señor, estábamos para sacar a ese señor jurídicamente. Pusieron a los niños jóvenes de 15, 12, 16 añitos, eran 12. Me los dejaron en planta baja es inmensa, largo, un pasillo largo, acorralándome, ya empezaron con el amedrentamiento fuerte, pero con niños. Jamás creí que lo iban a hacer con niños. Poniéndome en aquel momento los celulares así, bueno, diciéndome cuánta obscenidad era para que yo perdiera el control y los atacase. O sea, ellos querían buscar en mí algo de violencia, algo de acusarme de verdad, que yo qué sé. Pero aquel acorralamiento, yo sé que es sudar frío, que es no saber 2 horas allí acorralada, no sabiendo cómo los niños me rodeaban, no me dejaban moverme para ningún lado. Yo viví lo que pasó en la avenida Victoria, la señora que se le murió su hermana, ella vino a buscar las cenizas de su hermana que estaba en ese apartamento, y un vecino que vivía en ese mismo edificio que había cuidado a esa señora que murió, llegó y le dio el dato a un grupo de dirigentes del PSUV para que lo metieran a él ahí. O sea, pero ya eso es una manipulación, como son las invasiones en las haciendas, en la finca, todo lo que ha hecho el régimen. Están en contra del pueblo venezolano que vive aún acá en Venezuela, tienen 2 o 3 propiedades que a lo largo del tiempo y de sus años invirtieron sus recursos producto de su trabajo para tener propiedades, para tener garantizado el futuro de su familia, y resulta que hoy lo ven torpedeado por un propósito desmedido de arremeter contra el mismo pueblo venezolano y arremeter contra la propiedad privada. Coño negra, mira, tengo una guardia, me están apuntando, están con los guardias. Alerta a la comunidad, alerta a la comunidad. Ellos son invasores, que rápido. Nosotros somos el dueño de esta vaina. Nosotros somos los dueños de esta vaina.
para que lo sepa. Joda. No podemos salir a la casa y todos estos coños de madre vienen por detrás. Llegan apuntando y por detrás. Llegan apuntando por detrás. No, papá, nosotros no tenemos nada que hablar con ustedes. Nosotros no queremos a la Guardia Nacional, ni nosotros tenemos fotos de la Guardia Nacional invadiendo ahí. Tenemos fotos de todo, eso lo sabe Valladares. Eso lo sabe Valladares. ¿O tú crees que nosotros somos idiotas? ¿O no tenemos gente? Nosotros tenemos videos y vainas por coñazos que los involucran a la Guardia Nacional Bolivariana, para que lo sepa. No te me acerques, no te me acerques. No te me acerques porque vas a meter pedo a un niño. No te me acerques porque vas a meter pedo a un niño. No, usted es malo. Dígaselo. Usted es malo. Dígaselo. Usted No te acerques. No te acerques, no joda. ¡Moro! ¡Moro! Vamos para dentro de la casa. Vamos para dentro de la casa. Mira, el guardia está dentro de la casa. Negra, fírmalo. El guardia está dentro de mi casa. Vamos para adentro, Moro, vente. Moro, vamos para adentro. Vamos para dentro de la casa, Moro. Dentro de la casa. ¿Quién está dentro de la casa? Están adentro de la casa. Si lo revisamos en profundidad, nos damos cuenta que si yo decido expropiarte a ti y te doy una compensación por esa medida, es porque yo estoy reconociendo que tú eres propietario de ese bien que por causa de utilidad pública yo estoy afectando y yo te estoy pagando a ti una compensación. Cuando eso no ocurre, nosotros hablamos de que estamos enfrente a un expolio. Un expolio es un despojo violento de la propiedad. Todo comienza, como le digo, siguiendo las huellas de mi padre. Yo vengo en el año 2003, marzo de 2003, a Venezuela. Yo nací en Caracas, Venezuela, pero a los 12 años me mandaron para allá a un internado a estudiar y bueno, con 42 años vengo aquí solita, como le digo, solita, a tomar el relevo de lo que era la empresa de papá. Papá era constructor y todos los inmuebles que le habían quedado, que eran la mayoría locales, y el último, porque él construía edificios y vendía las viviendas. O sea, su profesión era construir y vender, pero le habían quedado locales comerciales que no había logrado vender. Era por la zona de La Candelaria y Altagracia, es donde él construyó, y un edificio en la Florida, pero su zona de trabajo o de construcción fue La Candelaria, Altagracia. Entonces papá, cuando ya se hizo mayor, pues todos los inmuebles que no había logrado vender, más la última torre que hizo en La Candelaria, la que nos expropiaron, las conformó en una compañía. O sea, metió toda su propiedad en una compañía y lo que habían hecho sus administradoras, que era administrar, yo vine a administrar directamente cada inmueble de nuestra compañía y hacer un seguimiento de cómo estaba nuestra compañía. O sea, inmuebles construidos por papá, nada de comprados, construidos por papá. Desde el Estado lo que se decía era, yo estoy haciendo justicia, yo te estoy expropiando, pero como te digo, para que se cumpla en rigor lo que establece normativamente hablando una ley de expropiación, yo tengo que pagar. Tú revisas, por ejemplo, la cantidad de arbitrajes que hay hoy ante el CIADI, que es el Centro de Arreglo de Diferencias, y tú te encuentras que Venezuela desde el año 2000 ha sido demandada 49 veces. Y esas son personas que tienen, digamos, empresas que tienen suficiente poder económico como para ir contra el Estado y demandarlas. O sea, casos famosos que hoy han estado sonando un poco más, Cristalex, pero tú ahí tienes Kimberly Clark. O sea, nosotros desde el observatorio nos hemos encargado de sistematizar la cantidad de casos. Tienes la propia agroisleña. Entonces, cuando tú haces una sumatoria simple de la cantidad que se ha fallado en contra del Estado venezolano que tiene que indemnizar a estas empresas, tú te preguntas qué necesidad había de tomar toda esta clase de medidas, sobre todo hoy en la situación en la que estamos viviendo, que ha sido caracterizada desde el año 2015 como una emergencia humanitaria compleja. Yo soy una persona que maneja mucho la utopía. O sea, yo soy que creo que uno puede ayudar y cree mucho en la gente, parto así, creo en la gente. Yo no soy desconfiada, entonces como tal confié en la gente, es decir, sí, hicimos los contratos y yo, como hacía caso a mi mamá, invierte, es decir, lo que habíamos negociado en 300 bolívares el alquiler. Nosotros podíamos haber puesto más porque estábamos exentos de regulación, pero concilié con ellos en 300 bolívares. Con esos 300 bolívares yo conseguí, pues eso, sanear la compañía, pagar todo lo que había de deudas a abogados y comenzar, que es lo que estoy ahora exigiéndole al Estado,
comenzar a poner cada pieza que le faltaba a cada ascensor, a cada luminaria, a cada extintor, poner en el edificio. O sea, todo el dinero se invertía en el edificio. Yo no me gasté carro, yo no, nada. O sea, yo iba en mi camionetica, estaba allá, controlaba que los señores técnicos de Fujitec, que hubo que poner el contrato y todo, las piezas que me ponían allá fueran las piezas que estábamos pagando. Por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, de condiciones de vida, la ENCOVI, te habla de que los venezolanos han perdido 14 kilos de peso. Pero eso, si lo conectamos con la cantidad de hectáreas que desde el poder se dice que se han rescatado o regularizado, tú te preguntas si es verdad que son 10 millones de hectáreas que están en manos del poder, ¿dónde está lo que se producía en esas hectáreas? Entonces tú tienes, por ejemplo, casos emblemáticos como el sur del lago, donde, bueno, se dice el sur del lago es Maracaibo, pero realmente ahí confluyen 3 estados, tienes el estado Mérida, el estado Zulia y el estado Trujillo. Entonces tú te preguntas, ¿dónde está lo que se producía, por ejemplo, en la hacienda Bolívar? La cantidad de toneladas de carne que se producían en esa hacienda, o en Olla Grande, que nosotros fuimos y constatamos el estado ruinoso. Si no hay una ranchería, o sea, es decir, invasores que se instalaron en esa zona, lo que encuentras son instalaciones destartaladas. Entonces, eso mismo que te encuentras en el campo, te lo encuentras en las empresas productivas. Entonces, es decir, tú dijiste que ibas a hacer justicia. Cuando tú dijiste, me refiero al poder. Desde el Estado del socialismo del siglo XXI dijo, yo vengo aquí a hacer justicia. Pero ¿cuál es la justicia? ¿Quiénes son los propietarios? Porque incluso tú te encuentras, estas personas que están invadiendo estas tierras que en otrora fueron productivas, ellos no tienen ningún papel de propiedad. Y si lo llevamos ya a las ciudades, por ejemplo, en Misión Vivienda, las personas que ocupan los urbanismos de Misión Vivienda no son propietarios, ellos son adjudicatarios. La Misión Vivienda es un engaño al país, un engaño, se han burlado de los venezolanos, porque la Misión Vivienda debe ser, toma tu vivienda, toma tu título de propiedad, eso sí, a quien tienes que heredárselo es a tu esposa y a tus hijos, y no venderlo y dejar los hijos y la mujer en la calle, eso sí estoy de acuerdo, pero es que eso no es lo que hacen. Eso es mentira. Ahí hay un negocio. Aquí hay quienes han vendido apartamentos de Misión Vivienda más costosos que un apartamento de propiedad privada. Si tú revisas lo que está contenido en el Plan de la Nación del año 2007, se habla de la consolidación de un orden socialista y se dice, y eso lo puede buscar cualquiera, no es un invento mío, incluso palabras textuales, que es necesaria la sustitución de la propiedad privada por la propiedad social. La propiedad social no existe. O es privada o no es propiedad. Entonces te dice que es necesario y es parte de una meta y de un fin estratégico el acabar la propiedad privada. Entonces tú te das cuenta que si revisas y ves en retrospectiva lo que ha pasado a lo largo de estos 20 años, tú tienes que esa meta, para la consecución de esa meta hubo en cierto sentido como un entramado legal. A nosotros nos gusta decir que es como que este proyecto político que se instaló en el poder se hizo un traje a la medida, y un traje a la medida con las leyes que tenía a su alcance. De allí que a lo largo de todos los años que Hugo Chávez estuvo vivo, él decía que era, digamos, una revolución democrática, que todo lo que se había conseguido a través del voto. Entonces ese quererse vestirse de legalidad les llevó a constituirse de ese traje legal a la medida. Quedamos en 300 bolívares que todavía hasta hoy siguen eso. O sea, imagínense cómo se ha devaluado todo, imagínense cómo está la historia de la vivienda en Venezuela. Se quedó en 300, yo ni se me ocurrió, porque en mayo, precisamente de 2003, salió el primer decreto en que congelación de alquileres, y así hasta hoy. Y nuestra asamblea actual ni quiere tocar este tema de descongelar los alquileres, nuestra asamblea actual. Entonces, desde mayo, le estoy hablando de 2003 hasta ahora, 2019, seguimos con congelación de alquileres. En mi caso, como sabes, una torre en la cual hay 14 propietarios viviendo las mayores agonías por haber comprado a mi papá una propiedad ahí, porque la expropiación fue hasta ellos. En la Comisión de Política Interior estamos trabajando con las distintas fracciones. Estamos trabajando con los afectados, con las víctimas, porque son víctimas del atropello brutal
que se está cometiendo en los actuales momentos con el derecho a la propiedad. Estamos de puertas abiertas para atender a todos los que hayan sido víctimas de atropellos de esta naturaleza a los fines de elaborar un censo y tener nosotros visualizados para cuando se asuma el gobierno a través de unas elecciones libres podamos nosotros ya tener claridad de cuántas familias están afectadas y claridad de hacia dónde tenemos que ir para resolver ese grave problema que otros generaron y que vamos a tener nosotros la imperativa obligación de resolverle al pueblo venezolano. En el 2011, por ejemplo, nosotros tenemos todas esas leyes que se dieron en aquel momento, que la ley para regularización y control de arrendamientos y viviendas, en ese momento se congelaron los cánones de arrendamientos. Entonces tú hoy encuentras a gente que está pagando 15 bolívares por el alquiler de un apartamento, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay con esas personas que en algún momento vieron como su proyecto a futuro y su tranquilidad para su vejez, la construcción de digamos, apartamentos o tener una casa para alquilar? Porque tú decías, bueno, cuando yo ya esté viejito y no pueda trabajar, yo voy a garantizar mi vejez y mi mantenimiento a través del alquiler. Entonces hoy tienes personas que te dicen, yo estoy al día en mi alquiler. ¿Y cuánto pagas por tu alquiler? Bueno, 15 bolívares. En el 2007 entregué 20 opciones de compra a familias que consideré que podían quedarse allá y que hijos de esas familias podían también vivir allá. Le digo que yo me construí una utopía y caminé en una utopía. Ayudé a mucha gente. Le digo, tenía tanta fama que había, como le digo, lista de espera porque todo el mundo quería entrar allá a vivir. Se iba viendo la calidad de vida mejorar. No faltaba el agua, los ascensores caminaban, la limpieza. Si fallaba el conserje, la señora sacaba los 6 sacos de basura. Yo enseñé cómo lo construyeron mis padres. Yo vine representando una emigración que respeto por encima de todo. Todos esos barcos de gente migrante que vino a trabajar a Venezuela, con esas alpargatas me calcé yo. Dejé mis títulos, dejé mis cosas en el baúl de los recuerdos y me puse en las alpargatas de gente como mis padres que vinieron a Venezuela y levantaron el país. Los hermanos Gavidia Flores, de las 14 casas. Estoy ubicando las empresas, quiénes fueron, cómo fueron. Ya el gobierno empezó a mandarme emisarios diciéndome que esas eran casas del Estado. Casas del Estado donde viven los hijos de Cilia Flores, bueno, pero las casas son del Estado. Bueno, vamos a decir verdad. Ya ustedes van a ver cómo hicieron para comprar 14 casas con empresas identificadas en su mayoría que ya no están en el registro. Por ejemplo, la Sociedad Mercantil KPMC, el caso de bienes y raíces inmobiliarias Guayqueselvac, esa también, Constructora MBR, compañía 2017. Y todo esto aparece un testaferro que es Mario Enrique Bonilla Ballera, que está preso en los Estados Unidos ahorita por lavado de dólares, pero era el quien se prestaba para que esos niñitos de Cilia Flores tengan 14 casas hoy en Cumbre de Curumo, en toda una manzana. Ahí está, eso es. ¿Y cómo lo hicieron? Yo te voy a poner un ejemplo de cómo lo hicieron. Yo conocí esto por la vida de un niño de 14 años en el 2015. Y ese niñito me llevó para allá y me enseñó cómo en ese momento ya habían comprado 4. Y a ese niñito que hoy tiene 18 me contó que a su abuelo le compraron la casa obligada. O sea, ¿cuánto cuesta la casa? $1000. Tome 2000 y sálgase de ahí y deje todo adentro. Y así compraron las 14 casas. Ahora ellos te dicen que esas son casas del Estado porque se comunican con el Fuerte Tiuna, andan montándome una película de esa de fantasía como para que yo caiga en la cova. No, mentira. Esa es la manera de cómo el poder, y además de eso, cómo la lengua es el castigo del cuerpo, ¿no? El ser rico es malo. Mira, ahí está, pues 14 casas en Cumbre de Curumo, la familia Gavidia Flores. El decreto 00594 está de fecha, datado en Gaceta Oficial Metropolitana, el 18 de agosto de 2007. Pero días antes, yo seguí yendo al edificio y ahí es cuando yo sufro ese acorralamiento de los niños. Nadie salió, ni propietarios, ni inquilinos, nadie salió. Veían que me estaban acorralando e insultando feo. O sea, te estás meando en las pantaletas, atrévete a mirarme mal. Niños así que uno no creía que le iban a hacer los niños de su edificio una cosa así. La propiedad privada no es de la puerta para adentro mía nada más en mi casa. La propiedad privada es de la puerta para adentro, de la puerta para afuera, y debo defenderla de mi vecino, del lado de mi vecino, así sea del partido que sea, del color que sea.
pero no debo aceptar que le quiten la propiedad a alguien que se lo ha ganado con esfuerzo. Recomendarles a ellos que resguarden sus bienes, pero también recomendarles a la colectividad en general que seamos nosotros garantes de que no se cometa este tipo de delitos, que no se cometa este tipo de atropellos contra la propiedad privada. Si tenemos un vecino que sabemos tiene su propiedad, por decir, en una zona playera, por ejemplo, pero sabemos que vive en Valencia, vive en Caracas, seamos nosotros guardianes de eso, porque hoy les pasa a ellos, mañana nos ocurre a nosotros. Se ponían delante de mi puerta cuando yo llegaba, a la puerta del edificio, con las motos y esos cascos, así se ponían a amedrentar. Lo que jugaron en mi caso fue todo el tiempo, como sabían que yo estaba sola en Venezuela, a amedrentar. Que además hicieron un gran cartelón inmenso, de lado a lado lo pegaron acá. Decreto, expropiación 00594, alcaldía, me lo pusieron de lado a lado en la calle para que yo supiera que estaba expropiada. Después tienes la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas y la ley de emergencias de terrenos y viviendas, porque en ese momento ¿a qué se buscaba? Se buscaba responder al déficit de viviendas. Y recordar también que en ese año hubo varios fenómenos naturales que arrasaron a muchas comunidades y dejaron a personas damnificadas. Entonces, por ejemplo, en Caracas, las alcaldías de ese entonces dijeron, bueno, la gente necesita viviendas, hay apartamentos que están desocupados o hay gente que tiene muchísimos años alquilando, vamos a afectar esas viviendas con medidas. Entonces, cuando tú vas y conversas con estas personas que fueron víctimas de estas medidas, te das cuenta que le quitaron la propiedad al legítimo propietario, pero tampoco se la dieron a quien está hoy ocupando de forma ilegal ese apartamento, si fuese el caso de un apartamento. Entonces, tú dijiste que ibas a dar, que le ibas a quitar a quien sí tenía y le ibas a dar a quien no tenía, pero en términos legales ahí lo que hay es un arrebato para todo el mundo, porque quien fue afectado no tiene su propiedad y quien está invadiendo ilegalmente la propiedad tampoco la tiene. Yo ese mismo domingo, sin pereza, cojo la camionetica y me voy hasta la fiscalía. Llego a las 6 de la tarde allá a denunciar, llamé a Cotiza, a la policía, yo como no sabía nada de eso, porque están cambiando los cilindros de todo, y decían, o sea, miren, en la sala de fiesta usted tiene guardados todos los extintores del edificio, porque como se los robaban de los cajetines, los guardábamos allá. Entonces, bueno, o sea, miren, ahí me enteré. Entonces yo mi cumpleaños del 2007 lo celebré en la fiscalía, poniendo la denuncia que están tomando las áreas comunes, cosa que llegó hasta Luisa Ortega Díaz. Acudir ante los órganos jurisdiccionales aun cuando tengamos nosotros la firme convicción de que nada va a ocurrir, pero ese procedimiento judicial que se aperture ahorita, cuando más temprano que tarde podamos lograr nosotros salir de esta tragedia que hoy está viviendo el país, va a estar un procedimiento iniciado que va a llevar como consecuencia la recuperación del inmueble que en ese momento o en su momento haya sido expropiado, tomado, póngale el nombre que le ponga, que haya sido objeto del atropello producto de esta situación que se está generando ahora en el país. Yo no puedo decir que la fiscalía no me tratase bien, la fiscalía me trató bien, se me puso hasta medidas de protección de seguridad, eso sí se me puso. Bueno, pero tomaron todos los datos, todo eso, pero cambiaban de fiscales cada poco, o sea, porque el gobierno estaba demasiado, o sea, ahí la cosa que decían que pagaban concejales y todo a personal que tenían, no sé cómo es, a colectivos determinados para controlar, eso era verdad, la alcaldía tenía sus concejales y cada concejal tenía sus núcleos y sus grupos de a quien les pagaban para tener el control de inmuebles y todo, y eso fue en el nuestro, bueno, siempre se habló que el que le protegía a mi inquilino ese que no pudimos sacar era Diosdado Cabello. Aquí, esto es... Ajá, ¿sabes? Propiedad privada, pero esto lo dio el gobierno, ajá. Si ella merita, ajá, pero si ella merita una casa, ella se hubiera mudado aquí. Las razones, usted necesita su casa, usted hará los procedimientos para que le asignen su casa a usted, pero esta casa me la asignaron a mí. No la voy a dejar de grabar porque yo estoy en mi propiedad privada. Pero esa casa tiene 4 años sola, mi amor, ¿y por qué ella no se ha mudado? Esta casa la tienen de hotel, aquí vienen cada 2 días, vienen a tirar en la mañana y se van en la tarde. Viene un muchacho a prender y a apagar la luz, ya yo tengo ya un mes en ese peo. ¿Dónde vivías tú antes? Yo vivo por allá abajo, porque mi mamá me botó de mi casa, con mis 2 hijos. Ajá, ¿y cómo llegaste a esta casa? Porque sé que está sola, porque vivo cerca de aquí, pero igualito, no me voy a salir, porque yo también
por ejemplo, aquí en la Candelaria, de personas que quisieran regularizar su situación, es decir, invasores, personas que están en calidad de invasores, que quisieran comprar, y propietarios que quisieran vender, pero cuando van a tratar de hacer alguna clase de trámite se dan cuenta que sobre ese inmueble o ese edificio en su conjunto pesa una medida que de una u otra manera tiene a ese inmueble o a ese apartamento en concreto en un limbo. Entonces, en un limbo donde que quiera hacerse de la propiedad de forma legal, no se puede hacer de la propiedad porque sencillamente sobre ese edificio en algún momento hubo alguna medida que se mantiene hasta el día de hoy que tranca el juego. La fiscal que me toca es una mujer que sí se aboca, se pone nerviosa y se aboca, porque eso era una injusticia, eso no estaba bien hecho, pero me la destituyen al de un mes. Ya empiezan a cambiar fiscales constantemente. Entonces, la consecuencia directa de eso es que se acabó el mercado de alquiler. En algún momento en este país, las personas que se casaban o que se independizaban y querían hacer tienda aparte y formar su propio hogar bajo sus propios términos, acudían al alquiler. Entonces, hoy lo que tienes es que el mercado de alquiler se acabó. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, bueno, y la gente que construía, que en algún momento construía viviendas en este país, dejaron de hacerlo. Dejaron de hacerlo porque no era rentable. Gracias al alcalde Barreto, 200 inmuebles como el mío, y entre ellos el mío, fueron expropiados. Estábamos en unas listas y éramos 200 inmuebles en el área metropolitana. Yo veo que yo sigo yendo a la fiscalía, y la burla de la fiscalía. Si no viene, no nos acordamos de su caso. O sea, yo estaba cada 2 semanas allá sentadita esperando que me dieran alguna respuesta y siempre la misma burla. Por supuesto que nosotros pusimos con mis abogados una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el decreto 00594. Se ganó en el año 2010. O sea, salió definitivamente firme la nulidad del decreto 00594. Recuerda también que en algún momento empezaron a tomar los urbanismos que ya estaban a punto de ser entregados a sus legítimos propietarios. Entonces acusaron a la gente de hacer extorsiones a través de las cuotas balón. Se les dijo a las constructoras que ellos estaban abusando, que cada día que pasaba le pedían más y más a las personas que habían invertido en esos urbanismos para la entrega del urbanismo, y así hay un montón de proyectos inmobiliarios que fueron intervenidos que, bueno, se quedaron estancados. Ellos también se quedaron como en otra especie de limbo. Y si tú vamos, o sea, yo te estoy hablando de que esto ocurre en el 2011, esta serie de leyes, pero si tú vas un poco atrás en el tiempo, en el año 2008, se constituye lo que podríamos llamar de manera muy formal el monopolio estatal del cemento. Nosotros aquí en este país teníamos empresas francesas, mexicanas y suizas que hacían, bueno, su actividad productiva era producir cemento. Y en ese mismo año también afectas a las acereras del país. Entonces tú tienes el cemento y tienes el acero, que son materiales indispensables para la construcción, que pasan a manos del Estado. Entonces el Estado que te dice, yo voy a tomar esto para la construcción de Misión Vivienda. Y no es hasta el año, si no me equivoco, 2011, que se constituye Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, ¿cómo te fijas? Esta política de ataque en contra del derecho de propiedad fue ocupando sectores estratégicos para la vida de un país, entre ellos el sector construcción. Cuando viene la famosa ley de arrendamientos, la ley Diosdado, la famosa ley de noviembre de 2012, ley de arrendamientos, nos empiezan a llamar a los edificios que estamos afectados a la Tsunami, recién creada por Chávez, congelándonos todo lo que teníamos en tribunales, los dineros, todo eso fue otra etapa más dura. El rol de la Tsunami es precisamente mediar esas relaciones entre el propietario y el arrendatario, pero tú lo que te das cuenta es que es una institución en donde o sea, como en el resto de las leyes, aquí supuestamente amparados en proteger al más pobre y al más débil, se desbalanceó esa ecuación en donde se, digamos, inclinó la balanza en favor del supuesto débil,
pero ¿dónde está la protección de los derechos del propietario? Entonces es lo que tú tienes en todos estos proyectos que tratan de ver a la sociedad como si fuera ingeniería social, que tú aprietas una tuerca por aquí y automáticamente ya todo el problema de vivienda, por ejemplo, está arreglado cuando lo que hiciste fue destruirlo. Entonces, con las víctimas que nosotros hemos entrevistado, que tienen casos de sentencias firmes de desalojo, ¿qué te dicen? Eso es un rosario de calamidades. Los funcionarios que están allí no tienen ningún interés en resolver ningún caso. Después tienes gente que te hace señalamientos directos donde tú dices, ese funcionario que está ahí promueve invasiones. Y al final eso se ha convertido en un negocio. Yo, ignorante, por supuesto, uno creía que con la sentencia, con esta sentencia, le iban a hacer a uno caso. O sea, que iba a ir a los estamentos y que ya esté suficiente. Pero durante 5 años fui así, del 2010 al 2015, caminé por cuanto, o sea, Ministerio de Vivienda y Hábitat, Vicepresidencia de la República, Distrito Capital, Sunavi, todo. Yo tengo una nulidad del decreto y tengo una nulidad de decreto y yo no negocio con, o sea, la voluntad de Chávez, porque en la Sunavi le decían, es que es voluntad de Chávez que usted tiene que entregar su inmueble. Yo no acato la voluntad de Chávez, así firmaba. Dígame dónde firmo que no acato la voluntad de Chávez. Pues yo tengo un decreto, una nulidad y una sentencia. Sí, el siguiente paso nos tardó 5 años en descubrirlo, porque mis propios abogados no creían ni que lo íbamos a ganar en realidad. O sea, nadie estaba preparado para esto, como tampoco para lo que nos está pasando ahora. Yo respeto que ellos no supieran. Entonces yo me iba, como le digo, Quijote, sin Sancho, por cuánta dirección que había y cuánto tribunal había, para decir, si yo tengo un decreto de expropiación, ¿por qué a mí la Tsunami me obliga y me ha hecho un avalúo en nada, valiendo, tasando 0 mi edificio, si yo tengo una nulidad, o sea, del decreto? Tardamos 5 años, yo fui caminando, pedí ayuda a Transparencia Venezuela, pedí ayuda a Provea y pedí ayuda a CEDICE. El observatorio nace en el momento en el que nos damos cuenta que va a haber una andanada y una arremetida en contra de los derechos de propiedad. Ya había sido, digamos, el observatorio se constituye desde el año 2005, ya para ese entonces había ocurrido todo esto que te comento de las tierras, de la ley de tierras en el año 2001, y nace desde la necesidad de ciudadanos preocupados porque ya vislumbraban qué era lo que iba a suceder. Entonces, en ese entonces, algunos empresarios preocupados porque ya estaban sucediéndose no solo esas expropiaciones a empresas, sino que como parte de ese andamiaje legal que yo te comentaba, por ejemplo, la ley de trabajo, los comités de trabajadores, la formación ideológica y politizada que se les daba a los sindicatos en el INSES, se estaban subvirtiendo las condiciones laborales dentro de algunas empresas, en donde sí había obviamente un caldo de cultivo para que llegara allí un mensaje antiempresa. Entonces la gente, tú te das cuenta que otro modus operandi empleado por el poder para tomar las empresas era que los propios sindicatos dentro de las empresas exigieran su expropiación o su nacionalización. Entonces esa era parte, digamos, como de una estrategia que se trabó desde el poder de decirle a los consejos de trabajadores y a los propios sindicatos de que se les estaba explotando desde las empresas, de que ellos tenían que promover la toma de la empresa para que los propios trabajadores administraran el destino de esas empresas. Entonces, en ese momento que un grupo de empresarios preocupados se pregunta, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y de las primeras cosas que se podía hacer era promover la idea de un país de propietarios, un país en donde cualquiera entendiera que todos podemos ser propietarios y que la propiedad lo único que hace es abonar al terreno de la libertad y de la prosperidad. Gracias a Provea empezaron a interesarse y me empezaron a decir, le falta hacer tareas, señora. Ah, me faltan hacer tareas. Dígame cuáles son las tareas. Entonces la tarea que falta, y es la más dolorosa de todas, en esos 5 años, la alcaldía metropolitana, ¿cómo le explico? Pero yo haciendo las tareas es que yo me entero que a mí me hizo daño durante 5 años, es decir, si el alcalde Ledesma
hubiera hecho su tarea, yo no hubiera perdido 5 años de mi vida rasegando por todo y llamándome todo el mundo, señora, no va a ganar, no lo va a lograr, usted está loca. ¿Por qué le digo esto? Cuando uno tiene una sentencia como esta, el juez notifica y publica al procurador, a la fiscalía, a la contraloría y a la misma alcaldía metropolitana que ha emitido, que ha dado una sentencia. Y cada departamento o cada cada estamento tiene que resolver lo suyo. ¿Qué tenía que haber hecho la alcaldía metropolitana? Inmediatamente de recibir el oficio de que estaba el 00594 anulado, haber emitido un oficio diciendo nos ha llegado una sentencia de nulidad y haberlo transmitido a la oficina de registro, en este caso segundo mercantil, para decir este edificio tiene que salir de la lista de los 200 inmuebles afectados. Mira, lo que nosotros decimos al Observatorio de Derechos de Propiedad es primero la importancia de denunciar. Como te he dicho, nosotros tenemos una base de datos y nos hemos dado a la tarea de divulgar algunos casos de personas que se acercan con todo el interés de ponerle fin a esa situación. Y lo primero que les decimos es la importancia de documentar, porque nosotros en algún momento vamos a tener que tener acceso a la justicia. Pero el primer paso para que ello ocurra es documentar las violaciones al derecho de propiedad, para decirle al mundo incluso qué es lo que ha estado pasando en Venezuela, porque aquí una cosa con la cual han sido muy hábiles y nosotros no lo podemos negar es esa estrategia propagandística que alude a se está haciendo justicia para los desposeídos, cuando en realidad lo que se ha estado haciendo es aniquilando una nación por completo. Entonces, lo primero es decirle a las víctimas que hay que denunciar y documentar sus casos. Pues le estoy hablando del 2010 al 2015, son 5 años donde empieza de verdad mi vía crucis. Que la Tsunami nos está presionando diciendo que es obligatorio que yo venda el edificio a mis inquilinos. Y yo diciendo que yo lo siento, pero yo ese avalúo ni lo miré. El avalúo que ustedes me están poniendo, más que sea obligatorio porque el señor presidente de la República lo diga, no, yo tengo una sentencia, yo vengo a luchar con mi sentencia. Okay. Ahí fue frenándose porque ellos se daban cuenta que sí había un hándicap, había una sentencia. También el gobierno. Pero mientras no sabíamos qué pasaba porque, bueno, que la alcaldía metropolitana no había hecho su tarea, seguíamos en las listas, porque todos los abogados me decían, miren, pero ya no tienes que estar en la lista. Bueno, había que hacer un trámite que no lo hizo la alcaldía metropolitana. Para demostrar eso, tuvimos que buscar el expediente, pero durante 2 años al Tribunal Superior iba todos los jueves durante 2 años, y todavía no ha bajado, todavía no lo hemos podido bajar, todavía no lo hemos encontrado. Conseguimos, ya al final de cansancio, conseguimos que hagan porque yo fui hasta la registradora, que tengo que hacer el oficio, señora, y usted no puede traer el oficio, lo tiene que traer la alcaldía, o sea, usted ya está, sabemos que es legítimo, sabemos que lo que usted está diciendo está todo correcto, pero si no nos viene el oficio, que es un papel como esto, o sea, es un solo papel, o sea, es un papel sellado, no podemos hacer nada, señor. Usted tiene que conseguir que sea la alcaldía el que traiga, y inmediatamente bajaremos de las páginas del SADE y le eliminaremos de esa lista. Ellos nos ofrecían, la alcaldía metropolitana, negociar con los inquilinos. A estas horas dije, no negocio con nadie. Porque ya para entonces habíamos descubierto, le estoy hablando, del 2007 al 2012, ya uno de los ascensores, toda la maquinaria de uno de los ascensores, no tenía ni guaya. ¿Para qué? Para que se dijese que esta familia, como otras tantas, se habían ido, habían dejado abandonado todo, entonces han vivido mal los inquilinos, no tienen ascensores, no se pueden vender los apartamentos como uno pretende porque eso no tiene valor. Hicieron inspecciones, avalúos, la Tsunami, y claro, pero yo les decía, pero mi edificio tenía ascensores, tenía extintores. Entré después de 7 años, porque solicitamos una inspección judicial para ver en qué estado está la estructura del edificio, la habitabilidad del edificio. Fuimos con un tribunal para anexar al expediente por la causal de por qué estamos exigiéndole a la alcaldía metropolitana o al Estado daños y perjuicios por daños al patrimonio familiar, que es nuestro edificio. Okay. Esa burocracia nos ha robado 4 años, pero cuando el año pasado me pide el abuelo
miren, vamos a tener que evacuar pruebas. Tú tienes todo lo que me puede, o sea, sustentar lo que estamos reclamando, del desvalijamiento de la propiedad, porque estamos hablando que yo dejé una torre con ascensores, pagando todos los pulmones de agua, extintores, todo nuevecito. Y yo hoy no tengo nada. ¿Y cómo se pagó? 800 pliegos de facturas, de cómo se pagaron cada... Tardó un año en que aceptaran las pruebas, ¿me entiendes? Están aceptadas. Se solicitó tardan años porque te lo dilatan y tú te cansas y el doctor se me enferma y yo no tengo dinero y te lo cansan para que no sigas. Pero ha cursado hasta allá, ya estamos en el final. Esta es una cosa solo privada mía, de mi empresa contra el Estado. Una vez que admiten la evacuación de 800 pliegos de pruebas, que son todas las facturas que se fueron, donde se demostraba que se puso a todo ese inmueble y que hoy no lo tengo, se pidió una inspección judicial que hace 2 semanas fuimos para allá. Fue horrible. Fue horrible porque yo entiendo que la doctora, la jueza, no estaba tampoco preparada para la altura. Toda la gente, o sea, entro después de 7 años, entro a la propiedad. Tengo que decir, llego a la calle con el fotógrafo y con mi abogado esperando que venga la jueza y la secretaria solo para levantar una inspección judicial. ¿Qué pedíamos en la inspección? Era ocular, pues, ver cómo están los ascensores, cómo está la sala de fiestas, cómo está la conserjería, cómo están las áreas, nada más. Era sustentar eso y entramos, y yo pido a una de las inquilinas, y yo todavía me recuerdo todos los nombres de todos. Señora María, ¿me puede abrir la puerta? Sí, señora, miren, así asustada. Sí, señora, miren. Usted ha venido, señora, miren. Ahora te cuento la experiencia de hace 2 semanas. Esa es la importante también. Usted ha venido, señora, miren. Yo quiero hablar con usted, señora, miren. Hoy vengo con un tribunal para hacer una inspección ocular. Me tengo que estar en la puerta sujetándola con el abogado, que es mayor, un señor muy mayor también como Miselina, y con el fotógrafo esperando que venga la doctora al tribunal, porque no venía. Pues yo quería que tuvieran la puerta abierta para que llegasen, porque yo no tengo llaves. Yo avisé al tribunal que yo no tengo nada, solo que quiero que se saque fotos de cómo está el inmueble. Cuando veo que pasa el tiempo, le digo al doctor y al fotógrafo, quédense en esta puerta, porque la de escaleras hay que pedir también que me la abran, y yo me tengo que quedar allí sujetándola, porque no tenemos a nadie, hay que sujetar la puerta, por si acaso viene la jueza, porque tiene que subir las escaleras. Porque fue la sorpresa, cuando llegamos allá, el único ascensor que medio les estaba funcionando, ya no estaba funcionando, justo ese día. Entonces la jueza, si quería hacer alguna inspección y subir a sala de máquinas, tenía que hacerlo por las escaleras. La jueza se negó, era una señora mayor, se negó a subir escaleras y demás, y empezaron a bajar los pequeños grupos de colectivos, que le llamo yo, los rebeldes, que todavía permanecen en el edificio. Empezaron un poquito a alarmarse creyendo que yo iba a desalojarlos porque había un tribunal, entonces si están con la obsesión no pagan, entonces estaban a la defensiva. Mi personal también es personas mayores, estaban asustados, o sea, se asustaron los colectivos y el tribunal, tú te puedes imaginar. Y la señora, miren allá. Entonces la jueza, la jueza atacándome, eso sí le explico, porque usted no tenía... Mientras estuve esperando a la jueza, antes de todo eso, pasaba la gente, por supuesto, sujetando una puerta para que pudiera... Y varias se quedaron así. Ah, señora, miren. Y usted va a venir a hablar con nosotros. Queremos hablar con usted. O sea, miren, nosotros creímos. Claro, yo estaba mirando mi ascensor, yo estaba parada delante de la puerta mirando el ascensor cerrado, sucio, negro, o sea... Eso habría que yo soy gobierno y cierro, o sea, por inhabilitar, o sea, no puedo dar habitabilidad donde vivo. Y venga a pasar gente, muchachos que no conocía, porque en este interín muchos inquilinos míos han traspasado en dólares. Y me decían las señoras que se atrevían a pararme porque no sabían cómo las iba a recibir. Claro, el daño está allí. Era evidente, yo estaba fotografiando un daño físico a mi patrimonio. Y yo calladita ya mirando mi ascensor roto y la señora, ay, hay que subir al piso 17 andando. Y yo quieta, porque ellos se lo buscaron. Entonces me decían, o sea, miren, creíamos que nos iban a dar, o sea, creímos. Pero ahora están buscando otra vez que yo vaya como a salvarles. Yo no puedo ir a salvar, porque a mí, ahora yo estoy reclamando que yo una primera vez entré a un edificio que no estaba bien y lo levanté para que todo el mundo viviera bien.
Pero a toda esa gente se confabuló y me destruyó el edificio para que no valiera nada a la hora de pagar el tsunami. Ahora quieren que yo vaya a levantar nuevamente el edificio. ¿De dónde? Si no pagan. Yo entiendo que eso quedase en la sangre. Por eso respeto que esta revolución tenía que darse. Pero también les estoy diciendo, creo que ya aprendan que lo que hicieron los míos, yo reconozco que los míos, porque yo vengo de allá, yo vengo de los españoles, y se hicieron atrocidades, y se mataron, ya está. Y lo teníais ahí, y cuando yo vine, a mí me lo echaron, por eso me lo echaban en mi cara constantemente allá. Aquí era otra historia, y allá era otra historia. Y yo para explicar a mis hijos, les tenía que decir, mi amor, sí, uno como humanista tiene que dejar a sus pueblos vivir sus episodios, llorar sus muertos, llorar su historia. Enterremos ya a Guaycaipuro. Cuando vino mi hijo ahora, lo vio clarito, o sea, vino en junio y él, cada cosa que decía ya como ya tenía el mapa y lo fue viviendo. Pero mamá, si aquí no hay nadie, estaba aterrado. Mamá, ¿pero qué pasó acá? O sea, había venido hace 2 años y vino en junio. Y él, claro, aterrado. Y yo le iba diciendo, es hora ya que entierren a Guaycaipuro, ¿verdad, hijo? Y él es analista, es economista. Sí, mamá. Porque lo que le han hecho estos señores en estos 18 años ha sido mucho más grave que todo lo que hicieron. De toda la cantidad de niños que están muriendo, toda la cantidad de muertos, toda la cantidad de atrocidades que han hecho a nuestros estudiantes, violaciones y todo en esas cárceles. Han sido más demoníacos, más sádicos que nuestros españoles que vinieron así con la flecha y la lanza y se mataron allá. Eso es lo que yo quisiera que quedara en nuestra historia de Venezuela. Igual que mis amigas de derecho que me dicen, ¿y tu ley de arrendamiento? Sí, para que otra vez en Venezuela aprendan a defender la propiedad. Pero lo que no quieren, que es lo que nos va a pasar, que es lo que vosotros jóvenes tenéis que ayudarnos, a los que intentemos esta utopía, porque ya ves que no quieren, si ya Austria, gente más, o sea, un poquito más evolucionada, vamos a decir, que todo este cachivero que tenemos aquí, no han querido admitir que había que devolverle las propiedades incautadas por los nazis a los verdaderos dueños, me van a decir que van a quererme dar el Estado, te van a venir esta nueva generación que he visto, Guaidó lovers y todo esto. No tenemos plata. ¿Cómo se les ocurre? Que es cuando se dice, introdujo la ley de restitución de la propiedad, que yo la hice mi bandera, bueno, vamos, la tienen engavetada, nuestra oposición, te van a decir, es que no tenemos para hospitales, ¿cómo van a pedir ustedes a reclamar? Eso es lo que queremos, los abogados de CEDICE, mi persona y otras personas, que para que no vuelva a suceder nunca más, que eso quede escrito en los libros de leyes y todo, que nunca más venga un cacique o un tirano o un nazi a decirte, tú me diste el voto, ahora te quito todo. Eso es lo que yo quisiera, que quedara, así como quedó en el ADN la muerte de Guaycaipuro, está bien, la asumí porque fue así, me duele, pero fue así. Quisiera que esto que ha sucedido, las violaciones a todos esos niños, pero qué violación, porque cuando uno se entera todo lo que les hacen allá, dice, esto, a Guaycaipuro ya está, le cortaron la cabeza y punto, pero a estos niños me los dejan, o sea, somos domizados, atormentados, bueno, todos los niños que mueren en los hospitales, los niños en las incubadoras que son cajas de cartón, y ellos, como tenemos ahora en la Castellana, a una disco bar, que nos vienen ahí todos los militares, allí a las 3 y 4 de la mañana, porque son los dueños del país. Las víctimas nos dicen que aquí lo que ha vivido es como una especie de buscar a Dios por los rincones, porque se van a todas y cada una de las instancias en donde tienen que acudir para no encontrar justicia. Entonces la gente te podría decir, bueno, pero no es un sinsentido ese llamamiento que tú estás haciendo a denunciar. Y yo les diría, bueno, esta historia que nosotros hemos estado viviendo necesariamente nos lleva a pensar, por ejemplo, los procesos de despojo que se vivieron en Polonia, en Alemania, en la antigua República Checa, en Chile, en Nicaragua, en donde una de las variables fundamentales fue la documentación de las diferentes violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho de propiedad. Entonces nosotros animamos a la gente a que documente su caso, a que lo denuncie, porque además estamos absolutamente convencidos de que llegará a un punto en donde Venezuela, y por eso trabajamos, Venezuela llegue a ese punto en donde tengamos que pensar que es importante la reparación y la restitución de los derechos de propiedad, porque como te decía en un principio,
La propiedad nos permite la consecución de nuestro proyecto de vida, nos da libertad, nos da independencia, nos da poderle decir a cualquiera que se pare y se haga del poder, que llegue y te diga, bueno, mira, si no votas por mí, yo no te doy la caja CLAP, si no votas por mí, no te doy el beneficio. Y como yo soy propietario y yo soy independiente, yo podría decirte, a ti no me interesa porque yo genero trabajo, yo genero riqueza con mi esfuerzo. Entonces no necesito de las prebendas de un gobierno que quiera tratar en cierto sentido de comprar mi dignidad. Durante muchísimos años, como te dije, primero fue la demanda, a ver si lo sé explicar bien. Primero fue la demanda. Del 2007 al 2010 fue... Del 2010 al 2015 fue otra forma de agarrarse a una fe por este país, por creer que si cambiábamos de gobierno íbamos a mejorar las cosas y se iban a revisar las leyes y se iban a derogar las leyes. Después que empezamos el 2016 hasta hoy, no creo en nada.